Abrimos la escritura en el Evangelio según San Juan, precisamente en el capítulo 11. Según San Juan, capítulo 11. Y leo, dice de la siguiente manera. Estaba enfermo cierto hombre llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de su hermana María. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le secó los pies con sus cabellos. Las hermanas entonces mandaron a decir a Jesús: Señor, el que tú amas está enfermo. Cuando Jesús lo oyó, dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella. Y Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que Lázaro estaba enfermo, entonces se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a sus discípulos: vamos de nuevo a Judea. Los discípulos le dijeron: Rabí, hace poco que los judíos te querían apedrear y vas otra vez allá. Jesús respondió: ¿no hay 12 horas en el día? Si alguien anda de día, no tropieza porque ve la luz de este mundo. Pero si alguien anda de noche, tropieza porque la luz no está en él. Dijo esto y después añadió: nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero voy a despertarlo. Los discípulos entonces le dijeron: Señor, si se ha dormido, se recuperará. Jesús había hablado de la muerte de Lázaro, pero ellos creyeron que hablaba literalmente del sueño. Entonces Jesús, por eso les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y por causa de ustedes me alegro de no haber estado ahí para que crean. Pero vamos a donde está él. Tomás, llamado el Dídimo, dijo entonces a sus condiscípulos: vamos nosotros también para morir con él. Llegó pues Jesús y halló que ya hacía 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 3 kilómetros, y muchos de los judíos habían venido a la casa de Marta y María para consolarlas por la muerte de su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, lo fue a recibir, pero Marta se quedó sentada en casa. Y María se quedó sentada en casa, y Marta le dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Aún ahora yo sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Tu hermano resucitará, le dijo Jesús. Marta le contestó: yo sé que resucitará en la resurrección en el día final. Jesús le contestó: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Ella le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, o sea, el que viene al mundo. Habiendo dicho esto, Marta se fue y llamó a su hermana María, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Tan pronto como ella lo oyó, se levantó rápidamente y fue hacia él, porque Jesús aún no había entrado en la aldea, sino que todavía estaba en el lugar donde María lo había encontrado. Entonces los judíos que estaban con ella en la casa consolándola, cuando vieron que María se levantó deprisa y salió, la siguieron, suponiendo que iba al sepulcro a llorar ahí. Al llegar María donde estaba Jesús, cuando lo vio, se arrojó a sus pies diciendo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Cuando Jesús la vio llorando, y a los judíos que vinieron con ella llorando también, se conmovió profundamente en el espíritu y se entristeció. ¿Dónde lo pusieron?, preguntó Jesús. Señor, ven y ve, le dijeron. Jesús lloró. Por eso los judíos decían: miren cómo lo amaba. Pero algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos del ciego haber evitado también que Lázaro muriera? Entonces Jesús, de nuevo profundamente conmovido, fue al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta sobre ella.
Quiten la piedra, dijo Jesús. Marta, hermana del que había muerto, le dijo: Señor, ya huele mal, porque hace 4 días que murió. Jesús le dijo: ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra. Jesús alzó los ojos y dijo: Padre, te doy gracias porque me has oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Habiendo dicho esto, gritó con fuerte voz: Lázaro, sal fuera. Y el que había muerto salió, los pies y las manos atados con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desátenlo y déjenlo ir. Por esto muchos de los judíos que habían venido a ver a María vieron lo que Jesús había hecho y creyeron en él. Hasta ahí. Hasta ahí. Vamos a orar en esta hora. Padre, en el nombre precioso de Jesús, pedimos de la asistencia de tu Espíritu Santo para recibir tu palabra, Señor. Debilita nuestra mente, Señor, nuestra voluntad. Debilita nuestras fortalezas, debilita aquellas cosas, Señor, que están establecidas en nuestra mente, que hemos aprendido por nuestros sentidos. Necesitamos la obra de tu Espíritu Santo para que lo que nuestra mente, nuestro corazón conocen sea confrontado, Señor, con la gloria de tu poder, con el milagro de tu voz, con la ternura, Señor, de tus lágrimas. Señor, en el nombre de Jesús, háblanos, Dios. En el nombre de Cristo, te lo pedimos. Amén. Una de las primeras cosas que el hombre hace cuando nace es llorar. Todos hemos llorado. Y algunos conocemos el llanto de dolor cuando estamos en una aflicción fuerte, un dolor físico. Algunos conocen el llanto de una aflicción cuando se parte el alma, cuando se pierde a un ser querido. Algunos conocen el llanto de gozo también cuando recibimos una buena noticia. Algunos también conocemos el llanto solidario cuando alguien más está pasando por una situación y lloramos con ellos. Algunos pasamos por llantos de tristeza al recordar, al buscar en nuestra mente memorias que nos causan nostalgia. Algunos lloran con películas tristes, ¿verdad? Yo he llorado con películas, les confieso, ¿eh? Este es un pasaje que nos describe un hecho glorioso. Hoy iniciamos esta serie que se llama Lágrimas de Salvación. Y es que a través de los evangelios nos encontramos con varios sucesos en donde están implicadas las lágrimas. En este particular suceso está el versículo más corto de la Biblia. 2 palabras. Jesús lloró. El sujeto y el predicado. Y de hecho el predicado es un verbo. Jesús lloró. Y muchas veces nos podemos ir con una idea simplista, y claro que es correcta, y mencionar que Jesús lloró habla acerca de su humanidad, porque creemos que Dios fue 100% hombre y 100% Dios. Hay diferentes posturas, herejías, que hablan acerca de diferentes naturalezas de Jesús, que Jesús era Dios y que en el momento en que subió a la cruz era solamente hombre, y entonces Dios se alejó y dejó ahí nomás como si fuera un monigote, como si fuera un títere, ¿no? Jesús, y murió y fue abandonado por Dios en el sentido estricto de la palabra, y que dejó de ser un ser divino
y eso es una herejía. De hecho, es algo que manejan los musulmanes como parte de su teología. Hay quienes dicen que Dios a veces se manifestaba en la vida de Jesús, pero Jesús era hombre y a veces Dios lo poseía y entonces hacía milagros y luego lo dejaba otra vez, y que cuando precisamente está confrontando la muerte, ahí era humano. La verdad es que es un misterio glorioso hablar de la unión que hay entre Cristo y el hombre, en este caso Jesús mismo, su cuerpo. Y este misterio, que es una verdad, lo podemos ver en este pasaje como un elemento de prueba de que Jesús era 100% hombre. Ahora, todos nosotros hemos llorado, estoy seguro. Si no has llorado, hay que ver qué está pasando con tus lagrimales, ¿verdad? Tienes que ir con el médico. Pero todos hemos llorado, todos nos hemos lamentado por una cosa u otra. En este pasaje nosotros vemos que Jesús tenía un plan perfecto. Cuando le dan la noticia de que está enfermo su amigo, él dice la Biblia descaradamente que él dijo: bueno, vamos a estar 2 días más acá. Cuando muere, Jesús dijo: vamos ahora sí a ver a Lázaro, a nuestro amigo Lázaro, que está durmiendo, así dice el pasaje. Y entonces los discípulos dijeron: pues si está durmiendo significa que está mejorando, significa que ya está en una franca recuperación. Pero Jesús lo dijo antes, de una forma profética, conociéndolo todo, demostrando que Él es Dios, antes de que llegara la noticia de que su amigo se había muerto. Y exactamente llegó la noticia: aquel que amas ya murió, ya no está aquí. Cuando recibe la noticia, Jesús no fue inmediatamente, todavía esperó más tiempo. Y él dijo: él duerme. Y entonces todos dijeron: qué padre, pues entonces está recuperando, no ha muerto. Después me llama la atención que interviene uno de los discípulos, y Juan es muy claro en señalar quién, y es Tomás el Dídimo. Y Tomás, de una forma muy religiosa, menciona: pues porque ya después Jesús confirmó y dijo: ya murió. Dice: vamos con él, vamos para allá. Y Tomás entonces, de una forma religiosa, toma una postura interesante, sin sentido, y dice: sí, vamos todos a morir con él, ¿verdad? A morir con Lázaro. Yo me imagino que Jesús, cuando escuchó eso, lo volteó a ver. Dijo: ¿y este qué? O sea, ¿por qué dice eso? Vamos a morir con Lázaro. Porque creían que Jesús estaba hablando de una forma figurativa, donde decía, primero dijo que estaba durmiendo, después dijo que había muerto. Entonces Tomás dijo: bueno, pues vamos, ¿verdad? Religiosamente vamos a morir también con Lázaro. Esta serie de sucesos que están alrededor de este pasaje, por lo regular nos llevan al punto de que Jesús tiene el poder de resucitar, tiene el poder de llamar a uno que está muerto. Y es que precisamente cuando Él rehúsa ir a ver a Tomás, pasan varios milagros. El Señor, por ejemplo, le da vida a un ciego, la vista a un ciego, lo sana, y todo el mundo se maravilla y dice: wow, qué tremendo. Pero es muy diferente el darle la vista a un ciego que alguien recupere la vida. Pero no solamente eso. Era alguien que dijo Marta: Señor, ya huele mal, 4 días de muerto. O sea que el muerto estaba sobremuerto, estaba bien muerto. No había posibilidades. Precisamente cuando hablamos de la resurrección de Cristo, mucha gente menciona que médicamente personas pueden morir. Incluso se dice de personas que pueden lograr controlar su respiración a tal punto que ralentizan su latido del corazón y pueden pasar por muertos. Pueden llegar a un estado catatónico en donde los médicos pueden decir: ¿sabes qué? Esta persona no está o está muerta, pero realmente es alguien que puede controlar su respiración. Bueno,
Hay muchas ideas al respecto. Hay quienes dicen que afirman que Jesús fue lo que hizo. Jesús entró en un estado de relajación total, de máxima concentración. Incluso los hinduistas llegan a decir que él era un iluminado. Aquí los vecinos dicen que Jesús era un iluminado y que él tenía poder de poder meditar a tal grado de controlar el pulso de su corazón. Y él entonces fue declarado muerto, imagínense, en la cruz, con los clavos clavados y con la lanza atravesando su costado. Pero Jesús estaba relajado, dicen ellos. Creo que nadie se puede relajar a ese punto. Eso es imposible. Si cuando te astillas, ¿verdad? Estás ahí, tu corazón está latiendo, ¿verdad? Te machucas un dedo poquito y está tu corazón acelerado y empiezas a sudar, dices, y sientes que el corazón está latiendo en el dedo, ¿verdad? Imagínate con los pies agujerados por un clavo terrible. Imagínate todo tu peso soportado en 3 puntos nomás. Después de haber soportado todo el dolor, de haber sido latigado, de haber sido golpeado, era imposible que Jesús hubiera usado una técnica de meditación trascendental para lograr que su corazón llegara a un estado catatónico y entonces pudiera ir a la tumba y hacerse el muertito después de haber vivido todo lo que vivió. Imposible. Lázaro estaba bien muerto. No es como ahora, ¿verdad? Que alguien fallece y pueden durar hasta 15 días o a veces hasta más con el cadáver, con un tratamiento especial, mientras llegan los familiares o mientras ahora que fue tiempo de crisis de COVID, en lo que despachaban los demás cadáveres, un tiempo doloroso para la humanidad, estos 2 años que pasaron. Gente tuvo que esperar semanas, algunos más del mes para poder, incluso meses para poder tener a su familiar y poder velarlo y poderlo llorar con cuerpo presente. Incluso en muchos casos no podía hacerse porque era un grado de contaminación. Lázaro murió, no había tan buenos sistemas de mantener el cuerpo y entonces es sepultado. Al 4.º día, en una temperatura alta. Hoy ya prendimos los abanicos del templo porque hoy empieza a sentirse el calor, ¿verdad? Yo no sé si soy yo porque traigo saco, pero ya empieza a sentirse el calor, ¿verdad? Dice la hermana acá que sí, que soy yo. Tráiganle una cobija a la hermana Sara. Pero ya se empieza a sentir el calor y va a ir subiendo. Hoy vamos a estar a 30 grados porque estamos en el desierto. Es muy parecido el clima de aquí al clima de aquellos lugares. Y entonces al 4.º día ya estaba descompuesto el cuerpo y ya olía. Ya era un elemento contaminante. Dice la escritura que Jesús, cuando llega, y esto es lo más glorioso, cuando él llega, dice que en cuanto llega a este lugar, a Betania, sale Marta. Ya habían pasado los eventos fúnebres, ya estaba colocado en un sepulcro Lázaro, ya estaba la familia y los amigos, y dice que muchos judíos en la casa de Marta y Lázaro consolándolos. Ya no había esperanza, ya no había nada que hacer. Lo único que quedaba era ser amigo y poderles dar palabras de aliento. Incluso cuando alguien tiene una pérdida, a veces no sabes qué decir. ¿No te ha pasado que alguien muere y tú ves a la persona llorando y no sabes qué decir? Yo tuve la pérdida de uno de mis hermanos y me acuerdo que escuché cada cosa de personas que me decían palabras para tratar de animarme, y unos hasta malas palabras me dijeron, ¿eh? Me decían, no, pero en su querer expresar, ¿verdad? ¿Cómo expresar lo que siento, ¿verdad? por tu pérdida? Y entonces algunos me causaron risa, estaba en mi llanto y escuchar a un cuate que llegó y me dijo 2, 3 malas palabras. No, que quién sabe qué. Entonces yo por dentro me reía y no puede ser con este cuate. Joraste para allá, el que sigue. Pero interesante porque en un momento así parece que no hay palabras suficientes, ¿verdad?, que traigan consuelo. Pues no, porque está la pérdida. No escuchas, estás tan metido en saber que ya no vas a ver a la persona. Marta estaba de esa forma, pero había un enojo.
Seguramente antes de que llegara Jesús, Marta y María comentaron, porque Marta seguramente cuando estaba ahí con María, dice, o estaban enterrando al hermano, o lo tenían tendido en la cama cuando murió, y dijeron, oye, Jesús no llegó. Marta seguramente le dijo a María, sabes, si aquí hubiera estado Jesús, yo sé que no se hubiera muerto. Y María dice, pues sí, estoy segura de eso. ¿Cómo lo sabemos que ese diálogo existió? Porque cuando llega Marta, lo primero que le dice, Jesús, si hubieras estado aquí, Lázaro no hubiera muerto. Más tarde cuando llega con María, cuando María llega con Jesús, le dice lo mismo, se le tira a los pies, le dice, si hubieras estado aquí, Lázaro no hubiera muerto. Son palabras que habían platicado antes y habían ellas establecidos. Es que Jesús no estuvo aquí, y porque Jesús no estuvo, mi hermano ahora está muerto. Ahora, hay una verdad interesante aquí cuando Marta llega y le empieza a decir al Señor, si hubieras estado aquí. Entonces Jesús le contesta con una simpleza y aparentemente incluso una simpleza que si a mí me dicen lo mismo cuando estoy frente al dolor de la pérdida de un familiar, eso puede ser un poquito confrontativo, puede causar enojo. Oye, mi hermano está muerto, tiene 4 días muerto, tu hermano duerme. Eso es un choque. Mi hermano duerme. Lo que hizo entonces Marta fue establecer rápido, echar mano de la teología. Dice, sí, es cierto, pues duerme, yo sé que duerme, Señor, y yo sé que en el día final va a resucitar, ¿verdad? Porque le dijo Jesús, va a resucitar tu hermano también. Sí, Señor, yo sé que en el día final Él va a resucitar. Y luego más adelante Jesús le da otras respuestas y la anima y ella sale con otras cosas. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida, y la confronta con la verdad gloriosa. Algo que caracteriza al Evangelio de Juan es que ahí encontramos los yo soy. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la luz del mundo. Y dijo varios yo soy, y aquí dice uno de los yo soy más importante. Yo soy la resurrección y la vida. Cuando dice yo soy la resurrección y la vida, le está diciendo a Marta, ¿sabes qué? Tu hermano va a resucitar. Y le dice, yo soy la resurrección y la vida. Y entonces Marta lo único que atina a decir, sí, Señor, yo sé que tú eres el Mesías, el Cristo, tan esperado, ¿no? Entonces Marta se va por el libro, se va por la regla teológica, ¿no? Marta trata de que las palabras del Señor tengan una interpretación con respecto a la profecía, con respecto a las escrituras, porque piensa que Jesús en ese momento está enseñando algo profundo. Pero Jesús simplemente está diciendo, ya llegué. Lo que está diciendo, yo soy la vida. Yo ya lo había dicho antes, soy el camino, la verdad y la vida. Y luego ahora está diciendo, yo soy la resurrección. Y otra vez afirma, soy la vida. Después de esto, dice la escritura que Marta tiene este diálogo con Jesús, se va de regreso a la casa porque pregunta dónde está María. Le dice, María, te habla el maestro. María se había quedado sentada ya en la casa, estaba toda la gente ahí con María. Y cuando María se para, todo el mundo va detrás de ella. Dice, va otra vez al sepulcro a llorar, y sale y resulta que se encuentra con Jesús en el camino y se le tira a los pies. Dice la escritura que cuando se postra a sus pies, ella empieza lógicamente a llorar y ella empieza a decirle, Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Ahora, quiero que notemos que Jesús, cuando ve la escena de María llorando y quebrantada, y ve la escena de los judíos, dice la escritura que los judíos llegaron, todos estaban alrededor, dice que todos estaban llorando. Dice que entonces Jesús se conmovió profundamente. Fíjate cómo dice el pasaje. Dice la Biblia, dice versículo 32, cuando María llegó donde Jesús, se postró a sus pies. Ahí mismo le dice, Señor, si hubiese estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Y aquí lo que sucede a continuación, yo puedo decir, hermanos, que es la esencia de este relato.
Jesús, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaron también llorando, fíjate la expresión, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo: ¿dónde la pusieron? ¿Dónde lo pusieron? Le dijeron: Señor, ven y ve. Y entonces Jesús lloró. Jesús se conmueve a profundidad, dice la Escritura, en espíritu. Ahora yo creo que notes que espíritu es con E minúscula, significa que su alma se conmovió. Significa que esa parte humana de él fue conmovida. Así como tú y yo hemos sido conmovidos con malas noticias, con situaciones difíciles, con problemas, con angustia, con pérdida, con muerte, con enfermedad. Hemos sido conmovidos y hemos llorado. Jesús de igual manera fue conmovido y lloró. Yo quiero que veamos otro aspecto glorioso y un poquito más profundo. Y es que Jesús está llorando, sí, porque le duele la pérdida de su amigo. Sí, le duele ver a su amiga María sufriendo. Sí, le duele ver a los judíos que están allí alrededor también llorando y lamentando la muerte. Jesús se une a ellos y llora también. Pero Jesús también, siendo Dios mismo, ve de frente la condición verdadera del hombre. Porque Jesús, desde antes de venir a Betania, de donde venía, él dijo: ciertamente duerme. Jesús sabía que él iba a resucitar. Jesús sabía lo que iba a pasar. Jesús le dijo a María: la muerte de tu hermano es para que Dios sea glorificado. Lo que está diciéndole es: ¿sabes algo? Dios permitió esto. Y Dios tiene un plan perfecto. Dios ya de antemano, con anticipación, preparó que esta escena estuviera para que Él mostrara su gloria y su poder, como lo ha hecho a través de todas las edades. La muerte de Lázaro no fue algo que salió de su control. La muerte de Lázaro no era una casualidad. Era algo que Jesús veía y que veía como una oportunidad gloriosa y que Dios había fomentado para mostrarnos algo en aquel entonces y el día de hoy. Jesús lamenta, siendo Dios mismo, la condición del hombre, porque en este hecho de la muerte de Lázaro está viendo a alguien que él ama, alguien que amó desde antes, y ahora que sabe que su condición es de muerte, lamenta, porque esa es la condición de todos los hombres sin Dios. Es la condición natural del ser humano: muerte, maloliente, sin esperanza, sin posibilidades. Hay una historia por ahí interesante, ficticia, pero que llama la atención, que se llama Frankenstein. Y si tú has leído la historia de Frankenstein, se trata de darle vida a algo que ya no puede, que no tiene posibilidades. Es algo inerte, es un experimento y tratan de darle vida y es imposible. Según la historia de Frankenstein, es posible y cobra vida, ¿verdad? Por eso es una historia fantástica y de fantasía, ¿verdad? Y tú lo lees y dices: qué interesante, ¿verdad? Te imaginas que pudieran revivir un monstruo y que le pudieran poner un alma y que pudiera manejarse, ¿verdad? Nosotros éramos sin Dios y sin esperanza, muertos como Frankenstein, sin posibilidades, malolientes, podridos. Si levantas a un muerto después de 4 días y vas y haces una inhumación de su cadáver, lo que te vas a encontrar es con cosas desagradables. Y si tú quieres darle respiración de boca a boca, lo más seguro es que te enfermes. Si tú quieres darle electrochoques, lo más seguro es que te va a salpicar una serie de líquidos que el cuerpo emite cuando ya está en putrefacción. Si tú quieres inyectarle epinefrina para que su corazón se acelere y arranque y empiezas a hacerle un masaje torácico, lo que va a pasar es que se va a reventar el cuerpo y te va a salpicar de algo desagradable y maloliente. No hay forma de darle vida a un cadáver así.
La condición de los que estamos en esta tierra, y si estás sin Dios, es una condición caída. Hermanos, para poder entender todas las doctrinas de la gracia, para poder entender todo lo que Dios ha hecho en la salvación, es importante entender Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1 es la base, o Génesis 1, 2, 3, 4, es la base gloriosa en la cual se deriva poder entender la gracia bendita de Dios. Si tú crees en Génesis, por eso es tan importante que nuestros jóvenes, que nuestros niños entiendan que no venimos del chango, que no venimos de una molécula que andaba volando ahí en el espacio sideral, que venimos de una explosioncilla por ahí que sucedió, como Chernobyl. Nada de eso. No venimos del ranacuajo, no venimos del Propilopithecus, no venimos del Neandertal. De repente algunos se comportan de una forma que tú dices: Señor, afirma mi fe, Señor. Pero cuando nosotros creemos en lo que dice la Escritura en Génesis, entendemos que nuestra condición, hermanos, es de muerte. Tristemente hay creyentes y hay iglesias que han errado y han manejado la herejía de que el pecado es una enfermedad. Y han dicho: es que el hombre está enfermo de pecado. Hermanos, no es así. No estamos enfermos de pecado. El hombre no está enfermo de pecado. El hombre está muerto. Y dice la Escritura que desde que nosotros nacemos, dijo el rey David: en pecado me concibió mi madre. Nuestra condición es de muerte. En pocas palabras, desde el momento en que nacemos siendo cadáveres espirituales, hermanos. No hay cosa más triste y más lamentable para un matrimonio que recibir a un bebé muerto. Jesús, en ese momento, cuando está frente al sepulcro o cuando está viendo el lamento, Jesús llora porque recuerda de nuestra condición, porque recuerda seguramente la misión a la que viene, y la misión es a darnos vida, dice la Escritura, y vida en abundancia, porque nosotros estábamos muertos. Yo creo que cuando Tomás iba caminando y decía: vamos, porque ya murió, él dice: sí, vamos a morir con él. Yo creo que Jesús por dentro dijo: este no sabe que también está muerto. Es un cadáver, es un zombie este que viene acá atrás de mí. También estás muerto, Tomás. Porque Tomás no creía. ¿Se acuerdan cuando Cristo muere y resucita? Y le dicen a Tomás: oye, resucitó. Y María lo vio, y las mujeres cuando fueron al sepulcro, y el ángel les anunció, y Pedro y Juan también lo vieron. Y decía Tomás: no, yo no creo nada. Yo no creo nada. Primero sí, vamos a morir, bien espiritual. Y a la hora de la hora, él estaba más muerto. Dios conoce nuestra condición. Y porque Dios conocía nuestra condición, Dios envió a su Hijo unigénito a morir por nosotros. Entregó a su Hijo. Hermanos, Él derramó su sangre. No solamente lágrimas. Pero en ese momento Él está confrontando una realidad. Lázaro está muerto. Es mi amigo. Vemos un contraste glorioso con ciertas doctrinas. El Señor, dice la Escritura, que nos escogió desde antes de la fundación del mundo, y Él nos conoce y te conoce por nombre. Y eso, hermanos, es algo que nos debe hacer venir a la iglesia a adorar y glorificar al Señor con más fuerza. Saber que Él me escogió de antemano. Saber que Él me predestinó. Dicen algunos: Jesús está llorando porque era su amigo. Claro que sí, era su amigo. Jesús, cuando está orando en Juan capítulo 16, capítulo 17, y una de las oraciones que hace a su Padre: Señor, aquellos que tú me diste de antemano. Está orando, está intercediendo por la iglesia universal. Entre esa oración, en ese paquete estoy yo, hermano.
Estás tú si has sido lavado con la sangre de Cristo, si tú has creído, si has sido lleno del Espíritu Santo y has sido llevado al arrepentimiento. Yo te puedo asegurar el día de hoy que en esa oración gloriosa de nuestro Señor, ahí estabas tú. Dice, ya no los llamo más mis siervos, sino mis amigos. Porque es tan importante que prediquemos el evangelio, porque es tan importante que sigamos nosotros transmitiendo internet, porque es tan importante que el evangelio del reino corra y que la palabra corra y sea glorificada. ¿Sabes por qué? Porque hay amigos del Señor que Él escogió de antemano, que están esperando que tú y yo abramos la boca, que compartamos el mensaje del evangelio y que escuchen la voz del Señor llamándolo: Luis, sal fuera; Martín, sal fuera; Rodrigo, sal fuera. Allí están afuera. Y el llamado de Dios sigue siendo el mismo. Él sigue llamando por nuestro nombre, hermanos. Así como Él un día llamó a mi vida por mi nombre y me di cuenta y me vi encerrado en una cueva, envuelto en vendas, igual que Lázaro, y me di cuenta que olía feo y me di cuenta de mi condición de muerte. Pero un día escuché la voz de mi Señor diciéndome: Esteban, sal fuera. Y el Señor puso las condiciones, la piedra fue movida y yo salí hacia afuera. Todavía me estoy quitando las vendas malolientes, hermanos. Pero va a ser hasta el día de Cristo, el día en que yo llegue al reino de los cielos, cuando sea completamente limpiado y pueda entonces ver cara a cara a mi Señor. Y me voy a postrar a sus pies y lo voy a adorar por toda la eternidad. Yo sé que tú y yo vamos a hacer lo mismo. Hermanos, la muerte de Lázaro hace llorar a Jesús, porque Él conoce nuestra condición, porque Él recuerda que nosotros somos como Lázaro y que el Señor viene por los suyos, por sus amigos, por sus íntimos. Ahora, Jesús siempre se ha manejado de esta forma en los evangelios. Él hacía una declaración y luego hacía una demostración. Aquí dijo: yo soy la resurrección y la vida. Inmediatamente fue y resucitó a Lázaro. Después hace la más gloriosa demostración de poder cuando Él toma en sus manos a la misma muerte y la vence, recobrando Él su propia vida en el día de la resurrección. Jesús lloró. Yo quiero que notemos que el llanto de Jesús en este idioma del griego, en este verbo, significa derramar lágrimas en silencio. Este es el único pasaje en todo el Nuevo Testamento donde se usa esta expresión, llorar, pero es un llanto silencioso. No es un llanto fuerte. Vamos a ver después otros llantos en donde Jesús está llorando a grito abierto. Vemos otros llantos de los apóstoles, de las mujeres llorando también a grito abierto, pero aquí lo hace silenciosamente. Jesús está llorando por otros. ¿Cuál sería el amor de Dios para con los suyos? Que atinadamente estos mencionaron: mira cómo lo amaba, por eso está llorando, mira cómo lo amaba. Siempre vieron a Jesús fuerte. La Biblia en ningún lugar menciona que Jesús se rió. ¿Has leído eso alguna vez? Que estaban cotorreando o que estaban haciendo bromas, o que Pedro dijo algo y Jesús se rió. No dice eso. En ninguna parte de la Biblia dice que se rió. Sin embargo, no significa que Jesús era un amargado y que no se reía. Pero lo que sí dice es que lloró y que había una aflicción en ese momento por la pérdida de su amigo. Había una aflicción en ese momento porque él sabía que esa era la condición de los que lo seguían, sus discípulos. Era la condición de todos los judíos que estaban ahí llorando. Era la condición de Marta, era la condición de María. Lo que no podían ver ellos es que todos ellos estaban también en una tumba y todos ellos eran cadáveres malolientes. Mientras Lázaro era algo que podían ver físicamente, la condición de todos era una condición maloliente y de muerte espiritual. Amados hermanos, si hoy estás aquí y si yo hoy estoy aquí, es por la gracia y la misericordia de Dios, porque un día Él me escogió en la eternidad pasada
porque un día Él me llamó estando yo muerto en mis delitos y pecados. En una ocasión le pregunté a una persona: oye, platícame en qué momento, cuál fue el momento de tu salvación, ¿cómo conociste al Señor? No, pues yo siempre he sido cristiano. Digo, así, sí, yo nací en un hogar cristiano, de chiquito pues yo fui a la iglesia, y yo siempre he sido cristiano. Y pues la verdad es que, pues no, yo nací siendo cristiano. Digo, o sea, naciste siendo cristiano. Entonces empecé a platicar con él. Y cuando precisamente le hablo de nuestra posición ante Dios de muerte, estamos muertos, somos unos cadáveres. Él dijo, yo nunca he sido un cadáver, me dijo. Y hasta con enojo me lo decía, ¿verdad? Yo no. Dios me dio el privilegio de nacer vivo y de yo estar en su reino ya, en la vida cristiana, y aquí estoy, ¿verdad? Y soy santo, me decía, casi, ¿verdad? Y decía, ándele, pues por eso ya está muerto, ¿verdad? Por mentiroso. Porque no hay santo más que uno. Hermano, dice Isaías 53:3, varón de dolores, experimentado en quebrantos. Aquí podemos encontrar a un Dios benigno y compasivo, aunque sin pecado, pero él era humano en el sentido de su naturaleza y humano en el sentido de compasión. En eso podemos entender esta característica de Dios de bondad, una característica también podemos tener nosotros como humanos, pero necesitamos la gracia de Dios y el amor de Dios en nosotros para que esta característica sea real, un fruto del Espíritu. Pero Dios, siendo hombre, Él mostró su bondad y Él mostró su dolor ante la pérdida de su amigo, su dolor ante la condición del hombre. Por eso es que Cristo ha venido a morir por nosotros, por los suyos. Las lágrimas de Jesús, hermanos, generaron reacciones. Algunos dijeron, pues Jesús era amigo de él, por eso le duele, que yo creo que es apropiado. Pero otros hicieron un maligno comentario en el versículo 37, cuando decían, no habría podido que le abrió los ojos al ciego, haber hecho que no se muriera Lázaro. Versículo 37. Si hubiese podido impedir que Lázaro muriera, lo habría hecho. ¿Cómo es que no lo hizo?, se preguntaban. ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué no llegó a tiempo? Pues no que todo lo sabe, no que todo lo puede. Hermanos, pero ellos decían, pues claro que no pudo. Claro que no pudo. Cristo no tarda en convencer y avergonzar a estos murmuradores, hermanos. Pues resucitó a Lázaro, y esto fue un mayor milagro que el haber impedido que muriera. Y si Él pudo resucitar a un muerto, fue una mayor evidencia que curar a un ciego de nacimiento. Hermanos, Jesús no ha venido a sanar al mundo. Ojo con esto. No ha venido a sanar al mundo. Subió la gasolina. Los gobiernos son corruptos. Hay guerras, hay conflictos, hay desacuerdos, hay mucha maldad. Vi una noticia terrible. La gente no puede subirse al transporte público con confianza porque se agarran a balazos entre ellos. Y tú ves cada vez la maldad más grande. 3 jóvenes perdieron la vida para amanecer ayer porque iban a exceso de velocidad y alcoholizados, y varias familias están lamentando la pérdida de esos jóvenes ahora mismo, y cada vez la maldad está más fuerte. Encontraron a un hombre, su cadáver en una alcantarilla, alguien lo aventó ahí. Un hombre quería ir al baño, no encontró un baño, se metió unas tapias esta mañana y se encuentra con un cadáver en esas tapias.
y la maldad sigue en aumento. Y es cuando nosotros decimos: Señor, ¿por qué no cambias este mundo? Hermanos, el Señor vino por los suyos. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. No vino a todos, hermanos. Jesús no vino al cementerio a levantar a todos los muertos. Él vino al cementerio por sus amigos. La pregunta es: ¿estás vivo? ¿Has escuchado la voz de Dios llamándote? ¿Y has dejado tu manera antigua, maloliente, sucia de vivir? ¿O sigues todavía en la cueva, a oscuras, muerto en tus delitos y pecados? Jesús lloró porque tal vez pensaba en el dolor de saber que la condición de nosotros era de muerte. O Jesús también pudo haber llorado en ese momento, pensando: yo voy a morir para que estos resuciten. O tal vez ahí lloró pensando: esto no es para todos. Y algunos de los que están aquí están muertos, pero solo pocos van a resucitar. Es que la Escritura sí dice, hermanos, la puerta es ancha, el camino que lleva a la perdición, pero la puerta que lleva a la gloria, dice la Escritura, es angosta y se llama Cristo. Si no crees en Cristo como tu Señor, como tu Salvador, como tu Redentor, depositas tu fe y le sigues y caminas de acuerdo a lo que Él manda, vas por la puerta ancha. Estás muerto, estás en la cueva ancha, maloliente, generando gusanos y enfermedades, sin esperanza. Hermanos, es hermoso ver a un Jesús conmovido, un llanto, su dolor, su amor. El hecho de que Él se sentía conmovido, todo demostraba que era un verdadero hombre, pero el hecho de que se sentía conmovido, también vemos la bondad, la gracia y la misericordia de Dios. Como Dios Jesucristo, poderoso para resucitar muertos y vencer el poder de la muerte, como hombre perfecto, se identifica contigo y conmigo en medio de nuestro sufrimiento y de nuestra pérdida. Jesús no lloró por desesperación, hermanos. Nuestro llanto a veces de desesperación, de impotencia: no puedo más, me duele la pérdida. Jesús no lloró de desesperación sin saber qué hacer frente a la muerte. Tampoco lloró creyendo que ya no iba a volver a ver a su amigo. Sabía muy bien que lo vería en el cielo. Lloró porque era hombre y el alma humana se conmueve. Y lloró porque era Dios y Él veía el principio del fin de su plan glorioso para salvarnos. Jesús, cuando dice: yo soy la resurrección y la vida, lo demuestra con la resurrección de Lázaro. Y unos días después, aproximadamente una semana después, o poquito más, Jesús lo demuestra levantándose de los muertos. Amados hermanos, ¿cuál es tu estado espiritual en este momento? ¿Qué tanto es importante y relevante Cristo en tu vida, su iglesia, la vida de oración, su palabra? Hay personas que se llaman a sí mismos creyentes porque postean en Facebook o porque postean en las redes sociales cosas piadosas, versículos, pero están en una cueva y creen que mostrando eso es: ya estoy aquí. Ustedes han ido al cementerio, ¿verdad? Ya han visto que en los cementerios ponen una figura arriba a veces, o en las criptas. ¿Qué figura es? Una cruz. ¿Estamos de acuerdo todos? Yo les pregunto, ¿ustedes creen que todos los que tienen una cruz arriba de su sepulcro eran de Cristo?
Les pregunto, no. Hoy hay muchos sepulcros con cruces encima en iglesias cristianas. La pregunta es, ¿estás muerto o estás vivo? A lo mejor la cruz está muy bonita, está muy bien hecha, a lo mejor es de mármol, a lo mejor es oro incrustado y está arriba, pero no deja de ser un sepulcro maloliente. Jesús se lo dijo a los fariseos, le dijo, ustedes sepulcros blanqueados, por fuera muy bonitos, pero por dentro puros huesos podridos, muerte, enfermedad. Tú puedes llamarte a ti mismo creyente, cristiano, tú mismo puedes traer la cruz encima de ti, mostrar la cruz, hablar de la cruz, conocer acerca de la cruz. Yo he conocido a más de 4 o 5 personas que tienen mucho conocimiento de doctrina, pero se apartan de Dios y no quieren saber nada de Dios. Hombres que han estudiado en colegios, hombres que han estado en seminarios, pero que se apartan del Señor y abandonan el camino, porque no eran más que sepulcros blanqueados, hermanos. Muertos que jamás escucharon la voz de Cristo, pero que han adornado su sepulcro con una cruz. Hoy el Señor nos llama a todos a reflexionar que el llanto de aquel día de Jesús sea algo que nos conmueva también a nosotros, pensando ahora, ¿será que yo soy amigo de Jesús? ¿Será que Él me escogió desde antes? ¿He escuchado su voz hablando mi nombre, llamándome hacia afuera? ¿He visto la luz? ¿La piedra se ha removido? ¿He encontrado al Jesús verdadero? Y la pregunta es, ¿ya te estás quitando las vendas? ¿O sigues como una momia, no? Con vendas malolientes. Hermanos, por la gracia del Señor es que nosotros hemos sido alcanzados. Y esas lágrimas que derramó cerca de la tumba de Lázaro era porque Él sabía que iba a rescatarnos, a redimirnos, a salvarnos. Y esa condición de muerte iba a cambiar para gloria de Dios. Con esto concluyo, hermanos. Dios no te salvó para tu beneficio. Dios no fue y le dio vida a Lázaro para que todo el mundo dijera, ¡ay, qué padre Lázaro! Es un superhéroe y le pusieron una veladora a Lázaro o lo vistieron de ropas reales. No pasó eso. Le dijo, ya salte y vámonos, llégale, vete a tu casa. Eso le dijo. Vámonos. Si se fijan cómo termina, no llega diciéndole, vente Lázaro, venga, hagan una sopita. Dijo, no, órale, vámonos. Llévenselo ya que se vaya, déjenlo ir. Así dicen, ¿sí fijaron? El importante ya era Jesús. Por eso la importancia de predicar el evangelio atinadamente. Si tú invitas a la gente a venir a Cristo y le dices, ven para que tu vida mejore, ven para que tu matrimonio se salve, ven para que sanes de enfermedad, ven para que esto, hermanos, el evangelio no está centrado en el beneficio del hombre. El evangelio, dice la escritura, que Él nos ha salvado por amor a su nombre, por estimación de su propio nombre, para su propia gloria. Por eso cuando le dice ahí, esta muerte es para que el nombre de Dios sea glorificado. ¿Se fijan? La salvación que Dios ha hecho y todo lo que Dios planeó desde antes de la eternidad para alcanzarte, para rescatarte, no es para que tú fueras beneficiado, ojo con eso, es para que su nombre fuera glorificado. Por eso aquel evangelio que exalta al hombre antropocéntricamente, diciendo es que tienes que mejorar, tienes que crecer, es que tú tienes el poder, declara, decreta, haz, levántate, brinca, haz, vuela. Hermanos, ese evangelio es un evangelio falso. Porque mientras no apunte a Cristo, todo lo que hacemos en la vida de la iglesia, todo lo que haces en tu matrimonio, todo lo que haces en tu paternidad, todo lo que haces en tu trabajo, si no apunta a Cristo, posiblemente estás muerto y hueles mal. La idea de escogernos, de llamarnos de la tumba, es para que el nombre de Cristo sea levantado. La idea de venir y congregarnos
es para que Cristo sea levantado. La idea de nombrar un diácono es para que Cristo sea levantado. La idea de tener un pastor es para que Cristo sea levantado. La idea de que tú seas un músico, que participes en la alabanza o participes en algún otro ministerio, es para que Cristo sea glorificado. Si se trata de ti, hueles mal, sigues en la tumba. Si se trata de que te admiren, de que te vean, tal vez eres un sepulcro con una hermosa cruz arriba de ti. Vamos a orar en esta hora. Señor, en el nombre precioso de Jesús pedimos, Espíritu Santo, danos la certeza, el testimonio interno y directo de tu Espíritu, Señor, de que somos hijos tuyos. Padre, si hoy entre nosotros hay sepulcros, si hay lápidas con una bonita cruz, en el nombre de Jesús, llámalos por nombre, Señor. Preséntate a ellos, a ellas, como el Cristo Redentor, Salvador. Gracias, Dios, porque enviaste a tu Hijo, porque Él se conmovió ante la muerte de su amigo. Gracias, Dios, porque tú también te has conmovido al ver a la humanidad perdida, Señor, y has hecho lo necesario y suficiente. Porque nos escogiste desde antes. Porque Jesús nos dijo: ya no eres más mi siervo, sino mi amigo. Señor, y afuera todavía hay personas, Dios, en este mundo con las que tú tienes un plan. Conoces su nombre y vas caminando, Señor, hacia su sepulcro, y usas nuestros pies, usas nuestras manos, nuestra boca, Señor, para ir y comunicar tu glorioso evangelio. Yo te ruego en el nombre de Jesús, Señor, que hoy llames por nombre a aquellos, Señor, que son cadáveres entre nosotros. Llama por nombre, Señor, a aquellos que están muertos y que nos están viendo en la transmisión del día de hoy, Señor. Yo te ruego, Señor, que des vida. Da el don del arrepentimiento, Señor. Ayúdanos a creer. Padre, en el nombre de Jesús, quita las vendas malolientes, Señor, de este mundo, del pecado. Padre, gracias por tu corazón tierno, bondadoso. Gracias por tu misericordia, Señor, de alcanzarnos. Te pido por aquellos, Señor, que han endurecido su corazón, que conocen, que saben, Dios, pero son como lápidas adornadas, Dios. Ten misericordia de aquellos que han dejado el camino, aquellos que se han alejado de la iglesia, de aquellos que han estimado más importante el mundo, sus placeres, de aquellos que han estimado más importante la idolatría, Señor, que buscarte a ti como el Dios verdadero. Gracias, Dios, por llamarnos, gracias por restablecernos, gracias porque esas lágrimas muestran tu gracia, tu favor, Señor, y porque conoces nuestra condición. Dice tu palabra: sabes que somos polvo. Nada, Señor. Ahora, Dios, que estamos en ti, que hemos salido, Señor, de la cueva y que estamos en el proceso de quitarnos las vendas malolientes, Señor, el pecado, y vamos avanzando hacia ti. Ayúdanos que todo lo que hagamos, que todo lo que digamos, todo en lo que nos involucremos, sea para que tu nombre sea glorificado, Señor. Que nuestra manera de vivir, nuestra manera de tratar a nuestro cónyuge, a nuestros hijos, a los hermanos de la iglesia, a nuestros vecinos, todas las personas con quien tengamos contacto, Señor, sea para dar vida. Sea, Señor, para mostrar al Dios bondadoso que da vida. Ayúdanos, Señor, a ser tu voz, a andar por las calles de nuestra ciudad, de nuestro país, del mundo, Señor, proclamando el día del Señor,
Ayúdanos, Señor, a ser el instrumento que tú uses para llamar a otros a salir de las tumbas, Dios, con el glorioso poder de tu evangelio. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por esas lágrimas derramadas que nos dan esperanza, que nos muestran la naturaleza de tu corazón bondadoso. Extiende tu misericordia, Señor. Te pedimos por nuestros hijos, Dios, que no son cristianos. Alcanza, Señor, a mis hijas. Muéstrales tu verdad. Límpialas. Llámalas, Señor, por nombre. Desde la más grande hasta la más pequeña, Señor. Ten misericordia. Te pido por los niños de la iglesia, Dios. Te pido por los jóvenes de la iglesia, Señor. Por los hombres, las mujeres. En el nombre de Jesús. Padre, te damos gloria. Gracias, Dios. Amén.